desean presentar a su hijo de nombre Daniel Uriel Medrano Herrera. Mientras ellos pasan, vamos a leer San Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, verso 13 al 16. ¿Sí están aquí? Bueno, vamos a leerlo mientras ellos llegan aquí al altar. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: y le presentaba niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vamos a ver si no llora. Vamos a orar, presentar a Daniel Uriel. Padre, en esta hora estamos en tu presencia para darte gracias, Señor, por todas tus bondades y misericordias para con nosotros en este día y todos los días, Señor. Estamos aquí, Señor, tomando este pequeño en nuestros brazos. Si tú estuvieras aquí en tu cuerpo físico, Señor, tus brazos cobijarían este pequeño y lo bendecerían. Pero como un siervo de tu palabra, y en el nombre de Jesucristo tomo este pequeño en mis brazos para ser bendecido, como dice tu palabra. Te ruego que tú bendigas a sus padres y les des la ciencia y la sabiduría que ellos necesitarán para criar a este pequeño en los santos caminos del Señor. Daniel Uriel, yo te presento al Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo, para que seas bendito sobre la tierra, que el ángel del Señor haga sombras sobre ti y te guarde en todos tus caminos hasta que llegues a mayor edad y puedas honrar a tu Dios y a tus padres. En el nombre de Jesucristo te presento al Dios Todopoderoso. Amén y amén. Creo que dice muy cerquita de eso. Pues ahora, bueno, para no hacer más movimientos, hay aquí un aviso de una boda que tendremos pronto. Y esta boda se relaciona con el hermano Cleto Junior. No dice aquí Junior, pero para que ustedes sepan, Cleto, hijo, García Zárate, y la hermana Sarón Denise Barajas Hernández. Y la boda será
el 9 de noviembre del 2014. O sea, pues ya mero. Entonces, pues Dios les bendiga a nuestro hermano Cleto Chico y a Sarón. Y aquí estamos nosotros para ayudarlos y respaldarlos. Dios bendice a los que le honran y eso es bueno. Bueno, pues ya está el anuncio para el 9 de noviembre de este año. Pues Dios les bendiga. Ahora sí vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer Génesis capítulo 4. Verso 16 y 17, que son unas escrituras que el hermano Branham toma para hablar de el engendro denominacional. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Oremos. Padre, en esta hora estamos en tu presencia para darte gracias, Señor, por esta bondad y esta misericordia, por esta gracia que nos permites para estar en tu presencia y aprender de ti a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu unja nuestro ser, unja la congregación, que tu palabra pueda caer en buena tierra, Señor, en corazones dispuestos para entregarse a ti de corazón. Muchas gracias te damos, Dios. Nos ponemos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Aunque ya lo explicamos una vez, se lo voy a repetir acerca de el primer hijo de Caín, que se llamó Enoc. Ese no es el Enoc que fue el primer hombre que fue levantado sin ver muerte, que se fue en el rapto, en un rapto. Este Enoc era descendencia de Caín, pero el Enoc que fue raptado, ese era de la descendencia de Adán. Porque la Biblia dice, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc, el hijo de Jared, descendencia de Adán,
vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ese Enoc es el que fue raptado, levantado, descendencia de Adán. Y la primera escritura que leímos habla de ese primer hijo de Caín, que le puso Enoc. Pero fue en esos días cuando se edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Dos Enoc muy diferentes. Uno era de Caín, el otro era de Jared, un descendiente de Adán. Hago la aclaración porque un predicador hace tiempo, quizás hace 40 años, vino y me dijo: hermano, ya se dio cuenta que Enoc era hijo de Caín. Pero como yo ya había leído toda la Biblia, ya había pasado por allí y había visto eso, le dije: bueno, usted está confundiendo. Un Enoc fue el hijo de Caín, y el otro Enoc fue de la descendencia de Adán a través de Jared. Ese es el que Dios se lo llevó, porque caminó con Dios. Pero el hijo de Caín, el Enoc de Caín, nunca dice la Biblia que fue levantado o que Dios haya hecho algo con él o que él haya sido un hombre caminando con Dios. Entonces lo explico porque pues a lo mejor puede haber hasta predicadores entre nosotros mismos que no lo hayan leído. Pues yo se lo paso al costo y vea cuán importante es leer toda la Biblia. Amén. Leer toda la Biblia. Entonces, un Enoc era un engendro, un hijo de Caín. Pero en su honor se edificó una ciudad y se puso su nombre. Ese fue el Enoc de Caín. El otro, ese era un engendro, un hijo de Jared, descendiente de Adán. Era de otra descendencia, la descendencia de Adán. Y la Biblia dice: y Adán de Dios. Amén. Entonces, vamos a proseguir con esto que habla el profeta de engendro denominacional. Un engendro, pues, es un hijo, algo que usted engendra. Ese es, pues, un hijo suyo. Y por si no sabía, va a decir usted: pues si nada más existían Caín y Abel fue muerto por Caín, ¿de dónde pues tomó mujer
Caín para casarse? ¿De dónde agarró mujer? Sin lugar a dudas, Caín se casó pues con una hija de Adán. No puede ser de otra manera. Y usted dice, pues a lo mejor Caín ya estaba viejillo cuando... No, la Biblia nunca menciona nacimientos de mujeres en sus genealogías, muy poco, hay muy pocas mujeres mencionadas, casi no se mencionaban en ninguna genealogía, sino solo al primogénito. Y el nombre de las mujeres, pues no está registrado en la Biblia. No se ocupaba de registrar a las mujeres solamente cuando eran sobresalientes o tenían algo que ver con las victorias pues de Israel, como fue Débora, que tenía un don de profecía, no un ministerio de profecía, sino un don de profecía. Y a través de ese don ayudó al rey a ganar una gran batalla, pero por el don de profecía. De ahí se agarra la denominación para decir que las mujeres pueden predicar. No, las mujeres pueden tener dones, pero no ministerios. Y eso era lo que estaba en Débora, un don de profetizar. Entonces, cuando nacieron Caín y Abel, indudablemente que después de ellos nacieron hijas a Adán y a Eva, y que crecieron junto con Caín, y de ellas le fue concedida una esposa a Caín. No hay otra forma, no hay otra manera. Tuvo que haberse casado con una hija de Adán. Entonces, porque dice, y conoció Caín a su mujer. Y todos se preguntan, ¿y dónde agarró mujer? Pues de las hijas de Adán, pues si no había otras fuentes. La serpiente ya había sido cambiada en su fisonomía y solo quedaba la descendencia de la serpiente, que era el propio Caín. Pero ¿de dónde agarró mujer para reproducirse? Tomó una hija de Adán. Entonces, volvamos a lo que dice el hermano Branham. Y claro, pues si un denominacional lee este mensaje, claro que le va a pegar duro, macizo. Nosotros, como renunciamos, morimos a eso, y eso murió para nosotros, pues le damos la gloria a Dios por lo que el profeta dice, porque el mensaje confirma que lo que hicimos, mi hermano Guillermo y su servidor, lo que hicimos fue lo correcto. Renunciar a la denominación y decirles por qué no queríamos ya pertenecer más a la denominación. Porque eso no se encontraba en la Biblia. Porque la iglesia primitiva solo necesitó una cosa: ser llena del Espíritu Santo. Amén. Eso equivale a tener a Cristo en el corazón. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu. No son tres espíritus,
Solo hay un Espíritu Santo y ese es Dios, ese es Jesucristo, ese es el Espíritu Santo. Solo hay un Creador. Amén. Entonces, basados en eso, renunciamos a la denominación. Y cuando el mensaje llegó a nosotros, glorificamos a Dios. Porque venía a corroborar nuestro aborrecimiento a la denominación, al sistema denominacional. Para nosotros parecía como que estábamos perteneciendo a un gran sindicato. Así son las denominaciones, así se rigen, así se gobiernan, como grandes sindicatos. Entonces, pero si alguien que ama su denominación, su organización, pues esto viene y le pega macizo. Sienten que les arranca el cuero de la cabeza con todo y pelos y todo. Pero si son hijos de Dios, se gozarán con la palabra de Dios. Entonces, el hermano Branham dice, hablando acerca, dice, Dios jamás organizó una denominación. Él siempre ha estado en contra de ella. Y nosotros también, aún desde antes de conocer el mensaje. Le doy gracias a Dios por esa luz que nos dio. Su palabra se opone a ella, porque ella es contraria a la palabra. No puede ser admitida por la palabra. Es denunciado por la palabra, pero no admitido por la palabra. Amén. Pero ellos se aferran a ella. Como me decía un anciano bautista hace 50 años, ¿a qué denominación pertenece usted? Le dije, a ninguna. Todavía no llegaba el mensaje. A ninguna, le dije. ¿Cómo? Dice. Hay que pertenecer a una. Bueno, dígame a cuál organización o denominación perteneció Pedro y Juan y Santiago y Judas apóstol y Pablo y Bernabé. Todos aquellos hombres que pusieron el fundamento en la iglesia. Dígame a cuál pertenecieron ellos para yo entrar en ello. Le dije, en el tiempo que tengo como un ministro del Evangelio, nunca he necesitado de la organización. Organización religiosa son pleitos, celos, contiendas, fraudes, amadores del dinero, tranzas, igual que un sindicato, le dije. Nosotros creemos que lo que usted y yo necesitamos como ministros o como iglesia del Señor es lo mismo que necesitó Pedro y los apóstoles y los 120 que estaban en el aposento alto. Eso fue el Espíritu Santo. Esa era la autoridad de Dios, el poder de Dios, Cristo en nosotros, prosiguiendo su propia obra, pero adentro de nosotros. Si eso fue todo lo que ellos necesitaron, eso es todo lo que usted y yo necesitamos. Amén. No hay argumento contra eso. No hay argumento contra eso. Es tan sencillo, pero tan efectivo, que es el plan de Dios para usted y para mí y cualquiera que desee ser un cristiano verdadero
necesita ese sello del Espíritu Santo en su ser. De lo contrario, el hombre se pierde en sus propios pensamientos, en su propia argumentación, se confunde, se contradice y luego piensa a su favor y luego piensa en contra, y es como una oveja descarriada o una chiva norteada. Cualquiera de las dos cosas. Yo preferiría que sea una oveja descarriada en su propia mente, porque si es una oveja descarriada, hay la probabilidad de que tenga un encuentro con su pastor, su maestro, el cual es Cristo. Amén. Entonces, pues Dios jamás organizó una denominación. Como Cristo cuando anduvo sobre la tierra, Él jamás apoyó a un partido político. Y vamos, que había muchos. Estaban los de la iglesia y estaban los de afuera, que secretamente querían combatir a Roma, vencer a Roma, levantar una gran revuelta, una lucha, una revolución y echar fuera a Roma. Abundaba todo eso en los tiempos del Señor Jesucristo. Amén. La lucha más encarnizada era religión. Y todos sabemos que en Palestina sigue siendo la lucha de religiones. No han encontrado un caudillo. Y a Jesús lo desecharon. Para ellos fue un fraude, porque no se levantó contra Roma. Pero él mismo les dijo: mi reino no es de esta tierra. Si fuera de esta tierra, los ángeles pelearían por mí, y un solo ángel hubiera destruido toda aquella oposición y no hubiera permitido la crucifixión. Pero usted y yo estuviéramos quemándonos en los infiernos. En cambio, hoy gozamos de paz, de tranquilidad, pues a veces sufriendo un poquito de hambre en algunas épocas de nuestra vida. Eso no es nada. Eso no es nada. Pero Jesús, Él jamás fue un líder político, ni en religión, ni en otra forma. Él era Dios. Él venía a buscar los suyos, Él venía a dar la vida por los suyos. Él venía a comprar el mundo y a comprar aún a los que todavía ni nacíamos. Nacimos comprados por Él. Ese es el gran privilegio que tenemos. No lo sabíamos, pero cuando la palabra llegó a nosotros por el Espíritu Santo, nuestros ojos fueron abiertos y vimos esa gran medida de gracia suficiente para rescatarnos. Amén. Pero usted y yo nacimos comprados. Amén. Y seguimos siendo su propiedad. ¿Quién puede arrebatarle esa propiedad que Él compró? Nadie se la puede arrebatar. Él mismo lo dijo: nadie los puede arrebatar de mi mano. ¿Quién sería ese atrevido? Creo que ni Satanás podría hacerlo. Esa es la seguridad eterna que la sangre del Hijo de Dios nos da como creyentes, como seguidores, como discípulos, como engendros de Dios, como nacidos de Dios. Amén. Entonces, ellos se aferran a ella, a la denominación. Piensan que si no pertenecen a una denominación,
Pues ¿cuál apoyo tienen? Se olvidan de Dios. Quizás Dios nunca los llamó. Por eso no pueden sentir el apoyo de Dios, porque Dios nunca los llamó para eso. Y por eso se forman grupos. Amén. Al estilo de la denominación. Son raíces denominacionales que fueron traídas de la denominación y fueron introducidas en este cuerpo visible que es la novia. Todos queremos ser la novia. Y qué bueno que lo creamos así y que lo vivamos de esa manera. Pero la verdad es que muchas raíces, muchas semillas denominacionales se introdujeron en la gran estructura de la iglesia del mensaje. Por eso dijo Pablo, de entre vosotros mismos se levantarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Hasta los pastores tienen miedo de tener un copastor. Tan pronto él se va y el copastor empieza a hacer labor de proselitismo. Y ha habido muchos casos, pues yo he visto muchas cosas, que cuando el pastor regresa de su viaje, se encuentra con la noticia de que su copastor es un usurpador y ya le volteó la iglesia. Esa es política religiosa denominacional, religión de Jezabel, religión organizada es de Jezabel. Nunca tenga nada que ver con ese espíritu político, religioso, porque entonces usted aparecerá como un hijo de la maldita Jezabel. Digo maldita porque Jehú así le llamó, maldita. Amén. Si fue maldita en carne, sigue siendo maldita. Ese espíritu sigue siendo maldito y aborrecido por Dios. Nunca hagan política religiosa para tumbar a un hermano, para tumbar a un ministro, para tumbar lo que Dios instituyó. Nunca tengan nada que ver con eso. Amén. Porque eso es engendro denominacional. Dice el hermano Branham, ellos se aferran a la denominación. Y ven ustedes lo que están produciendo. Eso muestra quién es el papá y la mamá de ellos. Exactamente, tan ilegítimos como lo era Caín. ¿Era Caín un hijo legítimo de Adán? Era un ilegítimo. No tenía la genética de Adán. Y la Biblia declara que Adán era de Dios. Amén. Entonces, el profeta compara a Caín o al sistema denominacional, lo compara con Caín. Caín siendo un hijo ilegítimo, un hijo de la serpiente que Adán tuvo que tener en el seno familiar. Tuvo que alimentarlo, tuvo que cuidarlo como se cuida cualquier bebé. Porque la simiente de Dios así es misericordiosa y bondadosa. Amén. Pero él sabía que ese hijo era un hijo ilegítimo, no era de él. Y cuando Caín se levantó y mató a su hermano Abel, se le llama hermano porque nacieron del mismo vientre, pero de genética diferente. Amén.
La naturaleza de Caín era igualita a la naturaleza de su padre. ¿Quién era su padre espiritual? Era el diablo. Amén. Era el diablo que se introdujo en la serpiente. La serpiente era un ser casi como el hombre, entre el hombre y el chimpancé, para que me entiendan. El eslabón perdido que la ciencia jamás lo encontrará así como lo quieren encontrar. Existe y camina sobre la tierra y a lo mejor canta con nosotros aquí o come con nosotros. Tan semejante al hombre. Amén. Tan semejante a nosotros. Pero es un engendro ilegítimo. Dios jamás tuvo que ver algo con el engendramiento de Caín. El diablo y la serpiente que se hermanaron para seducir a Eva, engañarla y seducirla. Y de allí nació ese ser. Amén. Con una naturaleza asesina. La lógica te dice, si quieres usar lógica, bueno, la lógica te dice que ellos entonces apenas conocían a Dios, es decir, en cuanto a tiempo, tenían poco tiempo de conocer a Dios. Y no había maldad. ¿Cómo pudo producirse eso en la mente de Caín para después hacerlo una realidad en la persona de Abel? Caín tuvo que haber nacido un asesino. Un ministro que dice que muy buen hermano, muy buena persona. Dice, quizás la serpiente fue un animal bueno. La Biblia no dice así. Desde el principio la Biblia dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Era la bestia más astuta. Y astucia, usted sabe, no está hablando de sabiduría, aunque la astucia es una sabiduría, pero no la de Dios. Y la Biblia da el testimonio que ella era astuta antes de provocar a Eva, antes de tentar a Eva. Ya la Biblia da el mal testimonio sobre ese ser llamado serpiente. Entonces, dice el hermano Branham, tan ilegítimos como lo era Caín. Esa es la clase de hijo que él trajo por Eva. Amén. Ellos se apartaron de la palabra y luego ven lo que ella produjo. Eso es exactamente lo que la iglesia ha producido. Lo mismo, hijos ilegítimos. ¿Por qué? Porque se apartaron de la palabra de Dios. Cuando Eva se apartó de la palabra de Dios para creer, cuando usted cree otra cosa, aparte de lo que dice la palabra de Dios, usted se está apartando de la palabra de Dios. Y al poco tiempo, lo que veremos en ese hombre, en esa mujer, será una sombra de Caín. Un engendro ilegítimo. Amén. Que no tiene la naturaleza de Dios. Entonces, se los puedo probar a ustedes por la palabra.
que de allí es de donde provienen la educación, la civilización, a través de Caín. Exactamente cierto. Pero ellos reclaman ser hijos de Dios. Hasta el borraquito se espanta. Si usted no le dice que él también es hijo de Dios, se enoja. Se enoja, se enfada y es capaz de agarrarlo a trancazos y a patadas a usted. Todo el mundo reclama, todo el mundo religioso reclama ser hijo de Dios. Pero son un engendro denominacional. Amén. Como lo fue Caín, un engendro denominacional. ¿Quién era la serpiente? Un ser astuto que podía manipular los argumentos. Aún pudo manipular la palabra de Dios para hacerle creer a Eva que la reproducción por el sexo era buena, porque de todas maneras iban a cumplir el propósito de Dios, que era poblar la tierra. Y la convenció para aceptar una cosa torcida. Usted tiene que desechar la palabra correcta. Amén. Que Dios le dé discernimiento a usted para no rechazar al menos lo que su pastor le está diciendo, porque estoy seguro, el 100%, no el 99.9, estoy seguro el 100% que lo que yo le estoy diciendo es lo que el profeta dijo con relación a ese ser que trajo sobre la tierra hijos ilegítimos a través de una mujer tipo de la iglesia que creyó el evangelio de la serpiente, pero para creerlo tuvo que haber dejado el así, dice el Señor. Amén. Ellos reclaman ser hijos de Dios, pero son un engendro denominacional. Eruditos, instruidos en denominación y cuánta cosa más. Yo los he oído compitiendo en sus predicaciones. Y tienen diccionarios del hebreo y del griego y del arameo. Porque el profeta tuvo todo eso para sacar la conclusión de algo que nosotros deberíamos de saber. Pero ahora ellos quieren cambiar cualquier palabra y quieren mostrarse uno ante el otro su gran sabiduría. Apesta a muerto. Cuando eso quiere suplantar la revelación de Dios a través de un profeta, esa educación apesta a muerto. Y según se dice, el cadáver humano es el más hediondo que existe sobre la tierra. Pero el hermano Branham dice, son un engendro denominacional. Porque al diablo también le gusta tomar la Biblia y tomar estos folletos. Pero él lo entiende ni papa. Esto, tanto la Biblia como esto, son una revelación de Dios. Y solo el hombre puede hablar bajo revelación si Jesús le agrada darle revelación. Porque la Biblia así lo dice, y a quien él quiera darle revelación. No, usted no lo va a
hacer cambiar de opinión, aunque ayune y ore 40 días y 40 noches. No, Señor, Él conoce lo profundo y las intenciones del corazón. Entonces los ministros se vuelven eruditos. Y estoy hablando de ministros que corretean por las iglesias, tratando de mostrar su erudición y que son muy estudiados del griego, del arameo, y compiten, repito, unos con otros. Amén. Terminan, ¿qué te pareció el mensaje? Dice el hermano Branham, cuando yo prediqué la primera vez, dice, luego me presenté ante el pastor y le dijo, ¿qué tal lo hice? Pues él tenía curiosidad, era la primera vez. Y le dijo, es la cosa más horrible que yo he oído en toda mi vida. Es la cosa más horrible que yo he oído en toda mi vida. Si ellos me preguntaran a mí después de sus predicaciones, creo que les diría la misma cosa. Es lo más asqueroso que yo he oído. Sabiduría humana tratando de suplantar la revelación de Dios. Eso es asqueroso, hediondo, podrido, engusanado. No sé cómo tienen ese atrevimiento para tergiversar la escritura y su contenido, para cambiar el concepto de Dios por un concepto propio, sin temor de Dios, avaros y codiciosos. Pero son un engendro denominacional, eruditos, instruidos. Cuando yo les aconsejo que hay que leer, pues hay que leer. Pues hay que leer, tenemos que leer. Debemos leer. No para competir con los demás, simplemente para entender nuestro español. Amén. Eruditos instruidos en denominación. Y cuánta cosa más. Y agarraban guato delante de mí, que la ministerial, y que la ministerial. Le digo, pues ¿de qué ministerial hablan ustedes? Le dije. ¿Cuál ministerial? Pues yo conozco una nada más, la de los soldados o los federales. No, los ministros. Ah, pues entonces yo también, le dije. ¿Y por qué a mí nunca me han invitado? ¿Por qué nunca me han invitado ustedes a sus reuniones? Se quedaban callados. ¿Por qué no me invitan? ¿O qué? ¿Es algo muy privativo o qué? Le dije. Por eso esa palabra me suena extraña a denominación, porque conozco los conceptos denominacionales. Amén. Y ya empezaron con que su hebreo y que pues yo no sé nada de eso, le dije. Yo sé lo que el profeta dice y lo que el hermano Branham dice sobre falsos ungidos es la verdad. El diablo tiene sus ministros sueltos también por el campo para hablar puras cosas torcidas y contrarias a la palabra. Denominación es un hombre gobernando sobre varios o muchos pastores. Eso es denominacional. Y tenemos que creerlo, o somos ángeles de oscuridad, aunque aparentemos ser ángeles de luz. No, pues sí, lo que dice el mensaje, esa es la absoluta verdad. Mi absoluto, le dije, no es ningún hombre, mi absoluto es
lo que Dios habló por un profeta vindicado. Ese es mi absoluto. Si tú sabes arameo, sabes griego, le dije, hay miles de teólogos que saben muchas más letras que tú y que yo. Amén. Pero son negadores de la palabra de Dios. Eso no es ningún mérito, le dije. Es bueno tener conocimiento sobre los idiomas del mundo, principalmente sobre los que fueron hablados la palabra de Dios. Pero mucho más importante es la revelación de Dios dada a través de un profeta. Amén. Porque la obra de Dios es que tú y yo recibamos al que Dios ha enviado. Y cuando Dios lo envía, ¿cómo vamos a decir, ay, yo le voy a corregir los errores? Oye, entonces Dios se equivocó al enviar a un hombre sobre la tierra, que no fue un simple hombre, fue un texto de la palabra de Dios, que Dios lo moldeó en la forma de un hombre, como debe de ser cada hijo y cada hija de Dios. Somos textos moldeados a la forma de hombres y mujeres. Amén. Esa es la interpretación de Dios a su palabra. Y el hermano Branham fue una interpretación de Dios de esos textos de la palabra de Dios, como lo es cada una de sus promesas. Jesús fueron todas las promesas que hablaron del Mesías. Eso se hizo carne. Dios lo mezcló en el vientre de una virgen. Era la semilla de la palabra de Dios. Y cuando germinó, dio a luz a un hombre, hijo de Dios. Amén. Ese era el templo de Dios. Pero ahora el templo de Cristo es igual. Dios toma hombres y mujeres. Amén. Que llegan con verdadero arrepentimiento y verdadera sumisión a Cristo. No un montón de renegados y rebeldes y criticones al mensaje. Dios trae a los que Él eligió. Amén. Y de allí Él está formando su cuerpo de carne y hueso ahora. Formando el templo de Dios, que son, como dijo Pedro, piedras vivas de este edificio. Morada de Dios. Templo del Espíritu Santo. Eso es lo que fue Jesús. Templo del Espíritu Santo, morada de Dios, la palabra hecha carne. Y eso es lo que la novia llega a ser en el tiempo del fin. No un montón de fanfarrones o fanfarronas religiosas. Hombres y mujeres renacidos por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Eso es Dios preparando su templo. Esa es la nueva creación que estará un día de aquel lado del milenio en una tierra nueva donde mora la justicia de Dios. Amén. No me importan ciudadanías de naciones corruptas y negadoras. Déjenme conservar mi ciudadanía. Y dijo Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Esa es la que me interesa. Lo de la tierra es perecedero, apesta. Esta civilización es negadora de la palabra de Dios. Es una civilización que nació con Caín y su descendencia. Amén. Pero son un engendro denominacional.
eruditos instruidos en denominación. Palabras textuales de un profeta. Eso debe infundir temor de Dios en cada predicador y en cada hijo e hija de Dios. Y cuánta cosa más. Es exactamente cierto, sutiles, sabios. Vaya, así también lo fue la serpiente, el padre de ellos. ¿Correcto? Dios lo dice, está correcto. Si no lo entiende todo, no lo entiendo todo, está correcto, Dios lo dijo. ¡Amén! Predicadores tan sutiles y científicos como lo era Caín, exactamente igual. Ustedes dicen, hermano Branham, ¿es verdad eso? Vayan a Génesis 4:16, lo que leímos. Amén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc, siguiendo por Tubal. ¿Quién fue Tubal de la música, verdad? Jubal. Bueno, quizás aquí, porque aquí habla de los instrumentos. Pero aquí está y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Está hablando de la descendencia de Caín. Jubal. El traductor le puso aquí Tubal, pero bueno, son pequeños errores gramaticales que no quiten el significado. Entonces dice, edificaron ciudades, instrumentos. Los hombres científicos provinieron de Caín, la simiente de la serpiente. Y fíjense en el verso 25. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, a Eva. Ahí la palabra conocer está hablando del aspecto sexual. Cuando el hombre toma a su mujer, dicen para hacer el amor, pero el amor ya está hecho, el amor está en el corazón. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, que quiere decir sustitución. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido, aquí dice otro hijo, en la versión antigua dice otra simiente, en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ella sabía. Amén. Ahora, Adán conoció una vez, la conoció una vez, y ella tuvo 2 hijos. Pero ella acababa de venir de ser conocida por la serpiente. Amén. Y luego vino y le invitó al hombre a comer de esa fruta placentera. Y comió a Adán así como ella. La Biblia lo dice. Y ella tuvo a Caín y Abel, un acto y 2 hijos.
Amén. Un acto y 2 hijos. Y dice el hermano Branham, no hace mucho, y esto fue predicado creo hace 60 años, no hace mucho me dijeron que eso no era posible. No era posible que sucediera. Y tenemos un caso en Tucson, Arizona, ahora mismo, en la corte. Una mujer dio a luz a un niño de color, a un negrito, y a un niño blanco. Nacieron en el mismo parto. Al mismo tiempo. Ellos dicen que a ella no le es posible hacerlo. Eso decía la ciencia hace 60 años. Decían que no era posible que eso sucediera. Seguro que ella puede tener 2 simientes fértiles. Eso ahora está en la corte. Sé que así es con los perros. Una perra puede tener perritos de 3 o 4 perros. Perritos diferentes. ¿Sabían ustedes eso? Yo lo sé y lo he visto. En los animales sucede. Y ella llegó allá. Y el hombre blanco dijo, yo mantendré a mi propio hijo, pero no aquel. Y las pruebas decían que él no era su padre. Era solo padre del blanco, pero no era padre del negrito. Y la mujer hizo la confesión. Ella estuvo con su esposo esa mañana. Piense en la serpiente, en Eva y en Adán. Todo lo que sucedió en un mismo día. Ella estuvo con su esposo en esa mañana. Con Eva fue diferente. Ella estuvo con la serpiente primero. Y con el hombre de color, la mujer, y con el hombre de color esa tarde. Y si es en un lapso, dice el médico, de 24 horas, sucederá. Si la mujer libera 2 óvulos, 3 óvulos, y está por ahí cerca, o llegando la semilla del hombre, esos 3 o 4 o 5, ¿ha habido partos de cuántos? Creo que hasta de 8. 8 óvulos fecundados, o 6, o 4, o 3, o 2, los que estén allí. Si es un tiempo fértil y el hombre se allega a ella y fecunda, y luego ella va y se mete con otro hombre y también fecunda, y luego va y se mete otro. Eso es muy común, era muy común en la prostitución. Si todo eso sucede en 24 horas, dice el médico, sucederá. Si hay otra simiente fértil allí y ella lo hizo, eso es exactamente, y eso exactamente es lo que sucedió aquí. Caín, o más bien Satanás esa mañana en la serpiente, y Adán esa tarde, cuando ella se le acercó y le dio a comer.
comer ahí está relacionado con el sexo, como aquí el conocer también está relacionado con el sexo. Y conoció de nuevo Adán a su mujer. Entonces, estuvo con la serpiente esa mañana. Y por la tarde, con su esposo. Y ella tuvo 2 hijos. Si usted lee cuidadosamente lo que dice el Génesis. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por voluntad de Jehová, dijo ella. Pero ¿qué mujer va a decir? Por voluntad del vecino. Porque engañé a mi marido. Por voluntad del vecino. Por voluntad de X. He adquirido varón. ¿Le dirá a su esposo? Se necesita ser muy valiente, muy sincera, muy humilde, para decirle a su marido, esto que traigo aquí no es tuyo. Pero, pobrecita, pues ella ni sabía. Estoy seguro que ella ni sabía. ¿Cómo no vas a ver? No. Tengo una sobrina que el novio la dejó encinta, una sobrina allá de afuera. Pues ella ni siquiera. Cuando le dio una gripa la llevaron con el médico, le dijo el médico, si lo que tiene tu hija es que está embarazada. ¿Cómo? Se asustó el papá. ¿Cómo va a estar embarazada? Sí, dijo, tiene 3 meses de embarazo. Y ya se le preguntó a ella, y dijo, pues yo ni sabía que así se hacían los niños. Y el novio se aprovechó de su ignorancia. Por eso el hombre debe de ser uno que cuida. Eso lo dijo el profeta. No un aprovechado que aprovecha la ocasión. Debemos ser protectores. No solamente de nuestra mujer, sino de la mujer ajena. De las demás. No un sinvergüenza que ve la ocasión y ahí dijo, yo aquí mis canastas pongo. Y la querían correr de la casa. Parece, venían llorando el papá y la mamá. Y ay, como que ella era la enferma. Le digo, pues, ¿qué te pasa? Le dije a mi prima. No, Tacho, si yo nunca las eduqué así. Bueno, pues dime qué pasa, ¿de qué estás hablando? Pues ya me dio el nombre, dijo, salió en estado, dice, nosotros ni sabíamos. Y ahora quiero que me digas si la corremos de la casa o qué hacemos, porque trajo vergüenza a la casa. Mira, y cuando llega todo borracho ahí a la casa, ¿qué? ¿No está trayendo vergüenza? Y tus gritos a veces maldicientes ahí, ¿no está trayendo vergüenza a tu casa? En primer lugar le dije, es tu hija. Dime cuántas veces te sentaste con ella. Cuando empezó el tiempo de su menstruación, ¿cuántas veces te sentaste con ella para explicarle la razón de la menstruación? ¿Y cuál es el riesgo que toda mujer puede pasar por ignorancia, por inocencia o porque se quiere hacer? ¿Cuántas veces hablaste con ella para decirle el acto en que una mujer queda
encinta. No, pues ni una vez. Bueno, entonces, ¿qué querías que ella hiciera? Pues ella se enamoró bobamente de ese muchacho y es un lángara, un sinvergüenza, se aprovechó, le dije. Entonces, aparte de que el novio se aprovechó de ella, y aunque haya sido voluntariamente que ella se entregó a él, pero pues es una muchacha inocente. Nunca le explicaste, nunca le dijiste nada, no le preveniste. Lo menos que puedes hacer es ahora cuidarla y ayudarle a ser madre. Pues, ¿cómo la vas a correr? ¿A dónde la vas a echar? ¿A la calle? Ponte en el lugar de ella, que tú hayas sido engañada y seducida, y que ya estando encinta que tus padres te hubieran aventado a la calle, solo por guardar una dignidad que no existe. No, le dije, tienes que protegerla. Fue engañada por aquel animal y luego tú la vas a correr. Óiganme, pues agarren un cuchillo y háganla pedacitos mejor. ¿Cómo la vas a aventar si ahora es cuando más te necesita a ti y a ti? Así suceden muchas cosas por ignorancia. Creo que el engaño es terrible, la seducción es terrible. Así fue con Eva, una mujer totalmente inocente. Por eso la Biblia dice, fue engañada y seducida. Era muy convincente los argumentos de la serpiente para que ella dejara la palabra por la cual se iban a reproducir sobre la tierra. ¿Y cómo, hermano? Entonces, ¿no cree en el nacimiento virginal de Jesús? Si Jesús vino sin la intervención del sexo, solo por la palabra. El plan original de Dios. Allí estaba el árbol de la vida. Amén. Pero estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ella eligió por ese lado. Seréis como dioses. No, ¿cómo crees que te va a matar Dios? Él no va a hacer nada contigo. Porque tú y yo, o yo te voy a enseñar mi concepto, mi argumento, mi manera de reproducción. Esa manera de reproducción era carnal. Entonces ella cayó en la seducción de la serpiente por la mañana. Y en la tarde, Adán no fue engañado. Simplemente desobedeció. Se entregó por ella. No había otra forma. Él la amaba tanto. Como todo hombre debe amar a su esposa. O debemos amar a nuestra esposa. ¿Me estás oyendo, Chucha? Decía un locutor de Bronzeville. Creo que se apellidaba José Cantú. Y sabía que su mujer oía todo el programa. Ya decía alguna cosa y decía de repente, ¿me estás oyendo, Chucha? Esas palabras eran para su esposa. Entonces, por la tarde, estuvo con su esposo. Por eso la Biblia
no menciona otro conocimiento de Adán hacia su esposa, solo uno, pero nacieron dos. Y ella dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esa fue la voluntad permisiva, no la voluntad perfecta. Además, ni una prostituta va a decir: el diablo me dio este hijo. Dios me dio estos hijos, dice la mujer. ¿O hay aquí alguna madre que diga: el diablo me dio este hijo? Este es del diablo porque el diablo me dio este hijo. Aquel no, aquel es un angelito, ese fue Dios el que... No, ninguna madre va a decir así. Son los hijos que Dios me dio, dice. Y Eva así lo dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. O sea, primero salió Caín y después su hermano Abel. No hubo otro conocimiento, sino la Biblia mencionara dos conocimientos y hubiera habido dos embarazos. Pero la Biblia lo escondió así en un, podríamos ahora decir, en un inocente misterio, que no es un misterio, pero nosotros no podíamos verlo. Aunque si hacía uno preguntas, porque veíamos que siempre decía: y conoció de nuevo fulano a su mujer y nació fulano. Y luego volvía a decir: y conoció a su mujer y dio a luz a fulano. Pero aquí nos encontrábamos en esa disyuntiva. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, pero no hubo un nuevo conocimiento. Simplemente menciona Caín naciendo y después dando a luz Eva a Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces, el hermano Branham sigue diciendo, disculpen si sienten cansados, pero mientras no me canse yo y me duerma aquí abrazado del púlpito, todo está bien. Conozco un solo caso donde toda la congregación se durmió y el pastor se empezó a recostar y también se quedó bien jetón arriba del púlpito. Y ya no supe qué fue lo que los despertó. Pero es contagioso. Pero creo que ese contagio no llegará acá. Es como el ébola, creo que no llegará acá. Está muy difícil. Entonces, mire, ya van a ser las 12. Porque estoy detallando mucho esas cositas que no siempre toca a uno, pero que le pueden servir a usted y a cualquiera. Entonces, él la conoció una vez y ella tuvo 2 hijos. Escudriñen la escritura. Ella tuvo a Caín y a Abel, un acto, 2 hijos. Y entonces la ciencia que se encontraba en eso de esta mujer que dio a luz al blanco y al negrito, y el hombre blanco, cuando lo encontraron, bueno, era el esposo, y el otro pues
algunos de esos sinvergüenzas mañosos que nada más andan viendo a ver a qué horas queda la mujer sola. Entonces no actuemos como mañosos sinvergüenzas yendo a visitar a las mujeres cuando están solas. Siempre es preferible, si sabes que la mujer está sola, lleve a su esposa o llévese otro diácono con usted. No le hace que usted sea un hombre muy espiritual. La carne nació enferma. Dios la ha dignificado, convirtiéndola en templo del Espíritu Santo, pero todavía tiene las pasiones. Todavía eso está allí y esa es la lucha nuestra. Nunca vaya, por muy espiritual, por muy viejito que usted se sienta, no vaya si la mujer está sola. Y si nadie lo manda, menos, no tiene nada que hacer en una casa donde la mujer está sola. Lleve a su esposa o llévese otro diácono o otro hermano con usted, pero nunca vaya solo. Si usted pasa por allí y quiere llegar a tomar agua, quede separado en la puerta y nunca entre si ella está sola. Que los ojos curiosos, morbosos de vecinos y no vecinos que están mirando por la cortina, o están mirando por, si es de madera, se le cayó un nudo a la madera y por ahí se están asomando a ver a qué hora se mete. Sea un hombre, un cristiano digno y no entre. Quédese allí parado afuera. Aunque le digan por educación, pásele. No, hermana, aquí. Si yo traigo un recado, a esto vengo, allí afuera y vámonos. Nada tiene que hacer ahí. No llegar allí, ay, qué bonito está esto, y así es viejito, ¿verdad? Qué bonito. No, qué viejito, dijo el profeta, los viejitos también se van al infierno. Más vale no buscarle ruido al chicharrón y hacer como la Biblia dice. ¿Sí lo entendieron, varones? ¿No lo entendieron, Eliezer? ¿Sí lo entendieron, hermanos? Y diáconos amistosos y amorosos, ¿todos lo entendieron? Y seres espirituales, videntes, y que tienen dones de profecías, de visión, y también lo entendieron. La palabra es mayor que visiones y profecías. Amén. Pero que hermana, traigo una visión, un mensaje de Dios que me dio para usted. No me importa. La palabra es mayor que sus visiones y sus profecías. Vaya con el pastor y dígale qué hay que hacer. Y mire, patitas para cuando son mañosos, sinvergüenzas, son espíritus malos que operan en la carne. Como que no les gustó muy bien, pero ni modo, pues yo se los tengo que decir. Ay, qué visitador es el hermano, ay, qué acomedido. Vaya a acomedirse ya con su esposa. Como decía aquel, ay, qué bonitos risitos tiene. Era la esposa del jefe de diáconos. Y el otro, pues, sin vergüenza, más que la misericordia lo tenía hospedado allá atrás. Y llegó el tiempo de la reunión y ahí andaba él también con su mandil. Quería andar en medio de las mujeres, como sentirse un lirio de los valles allí de entre las mujeres, un lirio entre las flores. Ay, qué bonitos risitos tiene la hermana, y ahí está. Y ella me ha dicho, quítese de aquí. Pues, ¿qué tiene usted, hermano? No, nada. Risi. Hasta que le colmó el plato a la más anciana. Dijo, pues, ¿qué tiene este viejo nahualón? Sálgase y vaya a ver allá a su esposa, dijo. Y eso es lo que necesitan, una buena reprimenda, que se les quite lo amoroso con los demás. Y la esposa, hasta cicatriz, según
Me dijo mi propia esposa, porque a ella le enseñó la cicatriz en la pierna donde le había clavado una vez la navaja. Hombres terribles, sinvergüenzas. No cabe duda, lo que Dios habló por el profeta, 100% la verdad. Nomás que los sinvergüenzas, pues no quieren la verdad. Quiere que le digan qué espiritual eres, qué bonito eres, qué buen hermano, qué santo eres, qué puro eres. Pues será puro guato, pero no, hermana, usted nunca deje entrar, cuando usted está sola, no lo deje entrar a nadie, ni a su pastor si no va acompañado con la esposa o con otro hermano que vayamos a dejar algún. La otra vez que andaba buscando donde estaba la hermana Lupita, pues yo iba con mi esposa. ¿Qué tal si no está el marido? Y no estaba el marido. Nunca me metí ahí afuera en la cerca, a pesar de que mi esposa iba conmigo, allí en la cerca. Pues así debe de ser, no ser peladillo, colado y no, dejen esas cosas. Muy juguetones con las hermanas, no, vaya a jugar con la suya. Muy vacilador, muy bromista, vaya a hacerle bromas a su abuela a ver si no lo agarra escobazos. Y muy cariñosos con las demás, con la esposa. Un barbaján, un insultativo. No, eso no bueno, decía un hermano. Pues claro que no está bien. Entonces, faltan 5 minutos. Ay, qué bueno. No saben ustedes cómo sufro cuando tengo que hablar todas estas cosas. Por el temor de que alguien no lo vaya a entender bien y vaya a ser exactamente al revés. Yo espero que todos hayan tenido una mente lúcida por el Espíritu Santo. Amén, para entenderlo. Entonces, en esos tiempos cuando el hermano Branham estaba predicando simiente de la serpiente, había muchas contradicciones. Y aún en la ciencia, contradicciones, contradiciendo la palabra. Pero luego se descubrió que sí es posible que una mujer, si en 24 horas se mete con 2 o 3 hombres y ella tiene esos óvulos ahí en sus trompas, las trompas de falopio, no vaya a creer que estas no, ahí en las trompas de falopio, esperando la semilla, es posible que si ella vive con 3 en 24 horas, va a tener triates, pero de diferente padre. Eso también está registrado en la ciencia médica, cuando creían que eso era imposible. Y todo eso sucedió exactamente cuando el hermano Branham, él pregonaba que Eva había quedado encinta de la serpiente y encinta de Adán. Y por eso la Biblia registra un solo conocimiento de Adán hacia Eva, pero nació Caín y Abel. Pero las cosas sucedieron así como le sucedió a esta mujer. Entonces, luego dice, recuerden, en la Biblia no hay ningún lugar que diga que Caín era el hijo de Adán. Más bien dice Caín que era del maligno. Y Adán no es el maligno. El maligno era la serpiente. El diablo en la serpiente. Conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz
un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido, porque eso que tenía allí, ella sabía, no era simiente de Dios. La simiente, el hijo simiente de Dios que ella había tenido, Abel, lo había matado Caín. Ella sabía que Caín no era de Adán, y Adán sabía que Caín no era suyo. Y luego saber que ese maldito se levantó para matar a esa simiente genuina, legítima de Adán y Eva. Legítimo en el aspecto de que ellos eran sus padres. No legítimo con relación a Dios, porque el nacimiento por el sexo es un error. Amén. Fue el pecado original. Entonces, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo. ¿Con quién se casó Set? La Biblia no menciona más mujeres. Pero vemos que Caín se casó. Vemos que nació Set. Desde luego tuvieron que pasar años para estar en edad casadera y no se casaban a los 14, 15 años como ahora. Precoces, muy precoces. Sino que se casaban a los 45, otros a los 100 y a los 140 años. Entonces, a Set también le nació un hijo. ¿Con quién se casó Set? Pues tiene que haber sido con una hermana. Con una hermana. No había más. O con una hija de Caín, pero la Biblia no lo dice. O quizás lo dice en alguna de las genealogías que tendría que estudiar, volverlo a estudiar. Pero de seguro había muchas hijas de Adán y Eva. Y además, habría algunas hijas de Caín. Ya habían pasado los años. Pero a Set también le nació un hijo. Y llamó su nombre Enos. Entonces, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fue hasta que le nació un hijo a Set. Hasta ese entonces, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, el nombre de Jehová. No de esa generación de la genealogía de Caín, sino de la genealogía de Set. Así que Caín es el maligno. Por allí vino la serpiente. Ahora fíjense, la Biblia dice aquí claramente que su primer marido debe estar muerto. ¿Dónde lo dice? Ya lo sé que en la Biblia, no, denme la cita, mira. Pues ya lo leímos muchas veces. ¿Romanos qué? No puedo creer que yo tenga mejor memoria que ustedes. Romanos 7. Se me hace que ya están viejitos. ¿Sí? Mira cuánto viejito está sentado aquí adelante.
Les da risa a las niñas. Pues dicen que se empieza ahí la memoria. Pues a mí todavía no se me va. En algunas cosas como normal a todos los hombres. Pero hay que comer muchas semillas, frutos secos, etcétera, para estimular, preservar neuronas. Entonces, para terminar, fíjense, la Biblia dice aquí claramente que su primer marido debe estar muerto. Porque si no está muerto y usted se vuelve a casar, ¿será llamada qué? Nomás la hermana Domitila se acuerda, se me hace que los demás están durmiendo, hermana Domitila. O no alcanzo a oír, creo que no alcanzo a oír. Su primer marido debe de estar muerto, no solamente repudiado. Dice, no, ya lo rechacé, no, tiene que estar muerto para ti. Él tiene que estar muerto para que pueda ser de otro, de Cristo. Acabo de predicar sobre casamiento y divorcio. Y ustedes saben acerca de eso. Ahora, no le estoy hablando solamente aquí a esta congregación, sino por toda la nación. Lo que el profeta predicaba, estos tremendos mensajes, cualquiera en la nación lo podía oír. No sé, nosotros aquí lo oímos y unos cuantos que nos miran por internet, que no están aquí, están lejos de aquí. Y supe que otros que están cerquita de aquí se quedan a verlo en internet. Pero uno debe de reunirse como pueblo de Dios. Amén. Porque la Biblia dice que no dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, los 7 sellos siendo abiertos, eso presentó la verdad genuina de eso, de casamiento y divorcio. Entonces, para estar casado con el segundo Adán, ¿quién es el segundo Adán? Si saben, díganlo sin miedo. Si lo dicen con miedites es que no están seguros. ¿Y allá? ¿Quién es el segundo Adán? Si yo les he oído gritar más fuerte allá afuera. Están desesperando los niños, son los que están gritando, Cristo. Entonces, para estar casado con el segundo Adán, Cristo, la palabra, usted tiene que separarse por muerte de su primer marido denominacional. Todavía está pensando, ay, el marido que yo dejé era tan cariñoso conmigo, o sea, la denominación. Nomás les llevaba mis diezmitos y me traían aquí, dice. Nunca me exhortaban tan duro y tan feo. Ay, yo quisiera volver allá, que allá no me dice nada. Pues ¿quién lo está deteniendo? Yo oro a Dios, Señor, llévate las cabras que queden. Si hay cabras, pues ¿para qué los queremos? Pues que se vayan y que vengan las ovejas. Así está la cabra pensando allá en el corral de su antiguo, de aquel chivatón que la pastoreaba o lo pastoreaba. Está pensando. Creo que es mejor el redil del Señor. Amén.
La palabra es el pastor. Déjeme ya terminar aquí, hermano, porque ya estamos hablando de cabras. Pero la Biblia lo habla también. ¿Cuántos han conocido una cabra? Nomás una. Montón de cabras. Pero yo digo de esas que caminan con 2 patas. Ay, ahí sí está más difícil porque se parecen tanto a nosotros. Son casi igual que nosotros y balan igual que nosotros. Cuando son corderitos, cuando están chiquitos, el chivo, el chivito o el cabrito y la ovejita, bala uno y bala el otro, y casi no, solo un buen pastor podría distinguir el balido de un cabrito y de una ovejita. Pero si no es así, usted cree que son 2 ovejitas, pero no, uno es cabrito. Y los cabritos, pues nada más son buenos asados. De otra manera son terribles. Entonces, concluyendo aquí, usted tiene que separarse por muerte de su primer marido denominacional, pues no hay ni uno de ellos que pueda recibir la plenitud de la palabra de Dios. Simplemente muéstreme dónde está. Ah, usted dice el mío. El otro fulano también dice que el de él. Pero júntenlos a los dos y se darán cuenta que ustedes dos están mal. Empezarán a pelear. Y empezarán a pelearse. Tan pronto ustedes se denominan. Lean Apocalipsis 17, por tanto, ustedes tienen que haber muerto a esa cosa, denominación. Ni siquiera le pasa por su mente. Si hiciéramos lo que hacíamos allá en la denominación, no, sáquese con eso. Porque aquella que decía, hermano, nos da permiso, no me acuerdo quién se casó, y saliendo ahí afuera, viene y dice, nos da permiso de jugar con los novios a la víbora de la mar. No, le dije, esa es una costumbre denominacional, una costumbre de los paganos. Llegan los novios a la fiesta y empiezan a jugar a la víbora de la mar, y ahí van como sonsos agarrados uno detrás de otro. No, le dije, hay que tener respeto por lo que hay que tener respeto. Luego aquí habían agarrado costumbre de bañar al novio, de echarle agua, de echarle refresco, o de aventarlo, o no sé qué. Dije, un día se les va a caer uno de calabaza, y hasta que les dije, no jueguen así, tengan respeto por el novio. Está delante de su novia. No tienen por qué ridiculizar al novio. Pueden bromear cosas sanas, pero ya cuando se trata que le avientas agua y que le, oye, cálmate. Si ves lo que batalló para comprarse el traje y luego tú en un ratito se lo vas a dejar del asco. No, dejen esos juegos rudos. Hay otras maneras más sanas de decirle al novio que estamos contentos con él. Pero así habían agarrado esa. Pues yo no sé de dónde trajeron, pues del mundo, de dónde más. Esas mañas. Y es divertido para el que lo anda haciendo, pero no para el que es objeto de una vejación de ese tamaño. Allá en el mundo sí le avientan vino, casi los bañan con vino.
Ahora yo creo con Kool-Aid porque el vino está muy caro. Pero así lo hacían y luego lo agarraban y los aventaban y, hermano, una de esas se les cae y, no, somos cristianos, somos otro tipo de gente. Amén. No somos monjes, no somos monjes, pero siempre buscamos lo más correcto y hagamos lo que es correcto. Repito, no se vayan al otro extremo. Siempre hay maneras sanas de divertirse o de manifestarle a los novios que estamos contentos con ellos. Y yo les aseguro, cuando ustedes sean llenos del Espíritu Santo, tendrán muchas formas correctas para manifestar su gozo y su alegría. Otros pues todavía hacen piñatas allá en sus casas. Y otros pues agarran de piñata a la esposa. Pues eso, pues se necesita el Espíritu Santo. Morir al mundo y que el mundo muera para usted. Usted ya no tiene nada que ver con el difunto. Ya está enterrado, ya se murió. Ahora yo me he casado con Cristo. Es otra vida, es otra autoridad, es otra cabeza, es otro el que rige mi vida. Aquel no, aquel quedó sepultado allá, ese ya no, ni pi ni pau. Se acabó. Ahora pertenezco al Señor Jesucristo. Póngase de pie, hermano, y espero que algo de lo que oyó le sirva a usted para su vida diaria. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. ¿Están contentos en esta mañana? Ni les he preguntado. Pues yo sí amanezco desesperado, hermano. Qué bueno que ya mero cambian la hora porque pues casi no nos da tiempo ni de bañarnos en la mañana. ¿Sabes? Tiene uno que bañarse desde en la noche. Bañarse desde en la noche y dormir como un hermanito con su esposa. Porque si no es así, debe de bañarse. Pero si se baña uno en la noche para estar listo en la mañana para venirse, bueno, duerma como un hermanito con su esposa y ya mero lo van a hacer. Oh, no lo hacen. Dice, no, mejor me baño otra vez en la mañana. Pero casi no nos alcanza el tiempo. Entonces, pues Dios les bendiga y en esta tarde, pues aquí estaremos. Perdí la noción del tiempo. Ya ni sé cuántos domingos. ¿Será después del otro domingo que tengo que salir? Después del otro domingo tengo que salir. Pues a la reunión de allá de Catzín. Y pues todavía vamos a tener esta semana que entra y el domingo para seguir hablando lo que el profeta dice aquí, que es fundamental para su vida diaria, fundamental para su predicación, para su forma de creer, lo que sucedió allá en el huerto del Edén. Es fundamental lo que el profeta ha hablado en este mensaje. Es fundamental. Por eso se los doy al costo, sin agregarle ni quitarles, así como lo dijo. Si eso que él dijo barre con usted, bien barrido. Si eso que dijo el profeta lo hace pedacitos a usted, bien hecho. Es la palabra la que lo hace.
Ni siquiera tengo la intención yo de apachurrarlo, de desquebrajarlo, de lastimarlo. No tengo ni la más mínima intención de hacerlo. Pero la palabra es Dios. Y Dios es soberano. Y lo que haga su palabra con nosotros, no le eche la culpa al pastor. Si usted ve que el pastor está bien enojado, pues diga, ay, déjeme orar aquí por el pastor, se me hace que ya se salió de sus casillas. Pero no, se lo estoy dando así como con aseveración, desde luego, porque es lo que Dios ha dicho. Amén. Pero hacerlo intencional para lastimarlo, nunca ha existido ese sentimiento en mí o esa intención, nunca, sino decirle pues lo que Él dice. Amén. Y ya usted sabe lo que hace con eso que Dios dijo. Padre, en esta hora estamos en tu presencia para darte gracias por estos momentos que nos has permitido, Señor, meditar en tu palabra, en este mensaje de tu siervo, el profeta. Te damos gracias, Dios. Gracias por haber cumplido tu palabra y haber enviado un hombre de esa estatura para darnos el mensaje que tú quieres que oigamos antes de que Jesús venga, porque será tu palabra la que moldee nuestras almas y nuestros espíritus. Si no es tu palabra haciéndolo en nosotros, no hay otra manera de calificar para estar allí en esa gran cita, Señor. Bendice a tu pueblo y dales gracia abundante para estar en tu presencia cada día. Bendícelos y ayúdalos juntamente con sus hijos y sus hijas, Señor. Y ahora nos disponemos a salir. Bendice nuestra salida, como has bendecido nuestra entrada, Señor. Nos encomendamos a ti, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.